Lo primero creo que es muy interesante que nos expliques en qué consiste la labor que haces con tu agencia, o sea, porque entiendo que el libro está muy ligado a esta labor. Entonces, si nos cuentas un poquito. Claro, el libro, digamos que es el origen, ¿no? Luego tuve que darle un envoltorio jurídico y legal para poder hacer el trabajo que en sí es no solamente recuperar la figura de mi abuelo, que es el protagonista del libro, sino a toda aquella pléyade de intelectuales que conformaron la Segunda República, pero que cayeron en el olvido por culpa de la dictadura franquista. Entonces, bueno, mi seudónimo es A.Febus, que lo que significa es Agencia Febus, que es una asociación sin ánimo de lucro que yo fundé recuperando el nombre de la Agencia Febus, que fue la agencia periodística más fuerte durante la Segunda República. F, la F de Febus, es la F de la agencia F, porque la agencia F, cuando se fundó, lo que hicieron fue pues llegar a Madrid, llegar a los locales de la agencia Febus, como se dice vulgarmente, ramplar con todo y cambiar el nombre. Pues muchos dicen que esa F es de Franco, de Falange, de Fabra, que era otra agencia, pero bueno, en mis investigaciones me llegaron a la conclusión que era F de Febus. Simplemente nos cambiaron el nombre y usaron todos los locales que tenían, la infraestructura, la maquinaria, para empezar con la agencia F. Vale, pues si te parece pasamos un poquito a la figura que intentas recuperar en el libro, cuéntanos. Claro, a mí me da mucha pena que se hable mucho de memoria histórica, pero siempre se hable de las mismas figuras, ¿no? Federico García Lorca, Rafael Alberti, Miguel Hernández, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se hable de figuras que en su momento fueron tan importantes como estas que acabo de nombrar, pero que por culpa de la dictadura cayeron en el olvido. Entonces, pues me lié la manta a la cabeza y dije, pues voy a escribir un libro para recuperar la figura de mi abuelo. Y entonces soy entrenador personal, por aquel entonces tenía un alumno que es Antonio Muñoz de Mesa, que es actor, dramaturgo, también escribe cosas de todo tipo. Y fue el que me dijo, oye, mira, ha venido un artículo en El País sobre una editorial nueva que funciona autopublicándose, se llama Bugo y tal, ¿por qué no lo utilizas para publicar el libro? Puesto que él estaba muy al tanto de mi libro, se había leído incluso algunos capítulos para darme el visto bueno como artista que es, y bueno, así me enteré de Bugo y así lo publiqué. Vale, entonces cuéntanos un poquito sobre tu abuelo. ¿Por qué crees que es una figura tan importante? Bueno, pues yo siempre... lo que siempre digo sobre mi abuelo es que es el primer español que fue redactor del New York Times. Eso ya le da un plus que no lo tiene nadie. En una España de aquella época donde prácticamente inglés no hablaba casi nadie, él nace en una aldea de apenas 120 habitantes, en Sorrerriba, que pertenece a la parroquia de Cornellana, en el concejo de Salas, y en 1919 decide irse a Cuba a buscar fortuna intelectual y no cumplir con el servicio militar. Otros iban a buscar fortuna económica, pero mi abuelo era aquellos que no querían cumplir con el servicio militar y también quería desarrollar sus sueños intelectuales. Y claro, pues trabajó en Cuba pues, de contable en unos almacenes, unos paisanos asturianos, y en 1920 pues decide ir a Nueva York, ¿no? Allí también, pues después de varios trabajos, empieza a trabajar de colaborador del diario La Prensa, que es el primer rotativo escrito en castellano en los Estados Unidos. Y lo llega a dirigir curiosamente pues en 1925. Poco después se entera de que el New York Times está buscando un redactor de deportes, que el de deportes no sabía nada, pero sí tenía una gran capacidad para estudiar y para aprender, y lo que hace es empaparse todo lo que pudo sobre el tema deportivo. Fue a la prueba y poco después empezó a trabajar de redactor deportivo. Y gracias a una de sus crónicas de un partido de béisbol, que fue una crónica que llamó la atención a Herbert Matthews, que entonces era redactor jefe del New York Times, pues tuvo una charla con este señor, y después de esa charla empezó a trabajar como redactor
política extranjera, que era su verdadera pasión. Y a partir de ahí entabló una gran amistad con Herbert Matthews, y fue el inductor de que Herbert Matthews acabase aquí como corresponsal de guerra en la Guerra Civil Española, que mucha gente se pregunta por qué un hombre tan influyente y uno de los jefes del New York Times decidiese venir aquí como corresponsal de guerra cuando no se le había perdido nada. Y es que mi abuelo le puso en la cabeza así de la República, la Segunda República, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, mientras estuvo allí mi abuelo, pues no solo colaboró en el diario La Prensa, en el New York Times, también colaboró en el diario Universal, que era un diario venezolano muy importante porque reunía las mejores plumas españolas. Allí se podían encontrar artículos de Azorín, de Miguel de Unamuno, de Ortega y Gasset, de Gómez de la Serna, de Francisco Ayala y claro, y también de mi abuelo, pero no en las páginas, no, sino en primera página, ¿no? Encontré artículos de Jaime Menéndez. Entonces, claro, yo me di cuenta que era una altísima figura intelectual y que estaba caída en el ostracismo. Y qué mejor forma que recuperar esa figura, que escribir un libro donde cuento todas estas cosas y muchas más, ¿no? Porque mi abuelo además fue no solamente el primer español redactor del New York Times, sino fue también de los primeros que se atrevieron a luchar contra la dictadura franquista en la prensa española, ¿no? Eso quizás después de haber salido de la cárcel, después de haber salido de un campo de concentración, pues tiene un gran valor moral de lo que se debe hacer cuando uno defiende unos ideales. Y eso también quería plasmarlo en el libro, ¿no? Como una persona que, bueno, ha sido torturado, vilipendiado, metido en un campo de concentración, tratado como un animal. Sale de ahí, se va al exilio y desde el exilio no se le ocurre otra cosa que luchar por la libertad y por la democracia, con el peligro que ello conlleva de que podía volver en cualquier momento a la cárcel o ser fusilado, porque en ese momento todavía se continuaba con esa labor tan didáctica del franquismo. Imagínate. Y dentro del marco de lo que hemos llamado, o sea, lo que está realizando, ¿no? La agencia y demás, además del libro, ¿estás haciendo otras actividades? Claro. Resulta que ya lo que he hecho es todo lo que tenga una relación con mi abuelo, con el libro, con la cultura, con la recuperación un poco de esos intelectuales, pues le doy un soporte de noticia, ¿no? Entonces, pues tengo ya redes sociales, un canal en YouTube, que es canal Memoria Histórica, Facebook, varios blogs, y ahí pues cualquier noticia que tenga un poco que ver, pues hago un pequeño reportaje o un pequeño vídeo y lo publico, ¿no? Y la verdad es que bueno, ya, aunque toco también otros temas, porque como soy entrenador personal, pues toco también los temas de entrenamiento y nutrición, pero, por ejemplo, mi canal global de YouTube tengo ya casi 1 millón de visitas. Oh, wow. Lo cual quiere decir que entre todo lo que hago, pues suscita el interés del espectador. Pero son cuestiones muy interesantes, toda esa recuperación que haces. ¿Y tienes en mente otras figuras que quieras ir rescatando o de las que quieras ir hablando? Tengo en mente muchas cosas, porque no paro. E incluso escribir una segunda y una tercera parte de la epopeya del Chato, que es el libro del cual estamos hablando, que ni siquiera lo hemos nombrado. Bueno, pues porque en uno de los capítulos de la epopeya del Chato, que yo lo titulo The Jail, está basado en un libro que escribió mi abuelo, en la cárcel, en los campos de concentración. Él lo escribía en una libretita escondidas, esas hojas las escondía en el doble fondo de una boina que tenía, y luego cuando le iban a visitar, tanto mi abuela y mi padre, que era entonces un chavalín de 4 o 5 años, pues a escondidas la sacaban y luego lo iban escondiendo todo ese material para algún día poderse publicar. Entonces yo en ese capítulo hice un resumen de 2 capítulos y medio de ese libro, qué aceptación tiene, si a la gente le gusta, con una visión de futuro de escribir ya un resumen más largo de ese libro, ya exclusivamente dedicado a lo que fue su época de cautiverio, que es muy interesante porque, claro, él cuenta el día a día de sus experiencias y vivencias
en los diferentes puntos donde estuvo encarcelado, ¿no? Claro. Estuvo en un campo de concentración, que eso también es otra de las cosas que yo intento reivindicar. Ahora mismo se acaba de celebrar el aniversario de Mauthausen, ahí va a estar el ministro Margallo a decir que viva la memoria histórica. A mí se me ha caído la cara de vergüenza. Pero bueno, eso es otro tema. Y digo, es curioso que todo el mundo sepa que es Mauthausen, sepa que es Auschwitz y no sepa que es el campo de concentración de los Almendros, por poner un nombre, que es un campo de concentración que hubo aquí en España, pero que hubo más de 100, o sea que es algo que Franco lo tenía muy claro, la misma forma de exterminar que planeó Hitler, y él lo hizo aquí en España. Y entonces, claro, no hay documentación sobre esos campos de concentración, no se sabe cómo vivían, qué torturas sufrían, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo en el libro recupero toda esa base documental porque mi abuelo lo cuenta en primera persona y es muy interesante saber cómo les trataban, ¿no? Entonces mi intención es en el futuro pues es ya hacer un libro específicamente de eso por el interés historiográfico, no solamente en el campo de concentración de los Almendros, sino en los diferentes centros donde él estuvo, que estuvo en una plaza de toros. Curiosamente las plazas de toros fueron también campos de concentración, ¿no? Y ahí pues en unas condiciones verdaderamente muy duras, en castillos también, cogieron los castillos y por ejemplo ahí en la zona de Valencia, el castillo de Santa Bárbara, pues también ahí pues metieron a bastantes presos y luego pues en diferentes cárceles ya en otras zonas de la geografía, que ya la gente no sabe que ahí hubo cárceles, ¿no? Entonces es una forma de recuperar la historia de España que Franco se encargó de soterrar. Claro. Y ahora que me hablas de estos escritos tan interesantes, inéditos, ¿tú has podido leerlos? ¿Se conservan? O... Sí, claro, yo lo sé. Yo primero los estudié y bueno, él lo escribió, él era muy inteligente. Él lo escribió en inglés, porque date cuenta que él estaba en la cárcel o estaba en un campo de concentración vigilado continuamente. Entonces, bueno, vale, le viene a escribir, él lo escondía, o no lo hacía a escondidas, pero no sé, pero él siempre tenía el temor de que, bueno, si le pillaban, ¿no? Entonces lo escribió en un inglés muy rebuscado, con la precaución, él siempre lo decía, dice, no preocuparos, porque claro, estaban escondidas su mujer y su hijo, no preocuparos que si os registran en la Guardia Civil, lo lee, aunque sepa inglés no se va a enterar. Y así fue. Resulta que cuando yo que sé en inglés medianamente y mi padre que sabe inglés todavía mejor que yo, cuando nos pusimos a leerlo no había forma de... Sí, cogías ideas vagas, pero ¿esto qué quiere decir? Esto no... Y entonces tuvimos que llevarlo a una traductora específica, que lo primero que dijo fue, dice, mira, tu abuelo había que darle un premio Nobel por el hecho de saber escribir en este inglés, porque es un inglés pues un poco, sería para compararlo con el castellano antiguo, ¿no? Que sí, que coges a lo mejor la idea, pero que ves ahí unas palabras que se te pierde un poco del entendimiento. Y entonces pues lo tradujimos y tal, y claro, al leerlo pues me quedé muy triste, muy tocado emocionalmente, porque quien lo cuenta es mi abuelo, es tu sangre, y ver todo lo que pasó en su país hace 70 años, la gente dice, es que me estáis hablando de... No, hace 70 años, o sea, no hace tanto tiempo de eso. Y se vivió aquí y es horroroso porque, claro, él escribía muy bien, lo contaba muy bien y con toda clase de detalles. Entonces te das cuenta de qué clase de personas eran pues los dirigentes franquistas y sus armas políticas como la Falange y las fuerzas que en un principio ayudaron a esa vigilancia de los campos, que fueron los alemanes y los italianos, ¿no? Que tampoco se quedaron bancos a la hora de controlar a los presos políticos. Vale. O sea que el lector que se embarque en el Chato, en la epopeya del Chato, lo que se va a encontrar es esto, ¿no? Es fragmentos, se va a encontrar su biografía. Bueno, en la epopeya del Chato se va a encontrar su vida, desde que nace en esta aldea que te he comentado de 120 habitantes hasta que muere. O sea, yo he contado toda su vida. Entonces, lo cuento en primera persona como si fuese él. Me invento un más allá. ¿Por qué? Porque él era un cachondo mental. O sea, era de esa generación del 27, era la misma generación del 27, pero que eran cachondos mentales. O
O sea, Federico García Lorca era un cachondo mental. La gente, bueno, no lo sabe, pero estaba todo el rato de bromas. O sea, Luis Buñuel igual, bromas más aragonesas, pero estaban todo el día, pese a sus inquietudes por la cultura, por la lectura, pues también estaban todo el día de WhatsApp. Álvaro de Albornoz, entonces claro, Miguel de Unamuno, que aunque era de la generación anterior, pues también bromeaba mucho con mi abuelo, ¿no? Entonces yo cuento anécdotas con Miguel de Unamuno y mi abuelo de que bueno, te partes de risa. Entonces yo quería plasmar esa sorna que tenía mi abuelo, entonces se me ocurrió contarlo en primera persona. Entonces creo un más allá ficticio y empezó la historia presentando, pues que soy yo, Jaime Menéndez el Chato, que me he muerto en tal año, pero estoy aquí y os voy a contar mi historia. Entonces así he podido rescatar no solamente su biografía, sino contarla de una forma muy cachonda para que, sobre todo pensando en que la gente no se aburra con tantos datos biográficos e históricos, que eso puede llegar a dispersar al lector. Vale, eso que hay un poquito de ficción en... No es que haya ficción, es que yo pienso que cuando cuentas una historia que es verdadera, no solamente tienes que dar el dato, mi abuelo nació el 25 de junio de 1901 en Sobrerriba, tienes que contar también cómo él era él. Si él era un cachondo mental y cada 2 por 3, aunque estaba en un campo de concentración, estaba gastando una broma, también tienes que contarlo porque forma parte de su vida y forma parte de la historia que ha vivido. Entonces, bueno, lo rescato y lo uno todo en lo que fue su biografía. Evidentemente me he permitido 3 o 4 licencias, pero esas porque son mías, que bueno, que no tienen nada que ver con lo que es la historia de mi abuelo, que lo digo en el prólogo, que todo lo que se cuenta ahí es verdadero, ¿vale? Salió 3 o 4 licencias que yo me he permitido un poco para luego que el lector me diga, oye, ¿y esto tal? Y bueno, pues a ver si alguien se da cuenta, porque hay algunas que son trampillas, como digo yo, así un poco astutas, porque también me gusta un poco tener ese juego y ese feedback con el lector. Claro, muy interesante. Bueno, pues te quería preguntar también, bueno, si quieres comenta un poquito dónde podemos encontrar el libro, dónde se puede encontrar, y también que cuentes un poquito cómo ha sido tu experiencia de autopublicación, es una parte un poco más técnica. Bueno, yo la verdad yo soy entrenador personal, nunca había pensado escribir un libro. Esa es la verdad y así te lo cuento. Todo surge cuando precisamente tengo que vaciar la casa de mi abuelo, que fue en 2005-2006. Entonces empiezo a encontrarme documentación y empiezan a venir a la cabeza todo lo que mi abuela me había contado, porque mi abuela sí falleció en el 2008. Y yo me he criado siempre con esa frase de mi abuela de que si hubiese ganado la República, tu abuelo hubiese sido ministro de Cultura. Y para ministro de Cultura, y todo el mundo lo sabía. Y entonces me dio mucha pena ver ya toda esa documentación y no hacer nada. Decir, joder, es que vamos a ir todos de aquí de este mundo y nadie va a saber quién fue el Chato. Y entonces, pues ahí me puse a escribir el libro. Y ahí pues un poco también nació la agencia Celos, un poco para dar soporte a todo eso que está relacionado con la epopeya del Chato. Claro, al ser una figura tan importante mi abuelo, ya yo nunca supuse que mi libro traspasase ciertas fronteras, porque sé que este país se ha embrutecido de tal manera que lo único que vende pues son los libros y la telebasura y todas esas cosas. Y la verdad que yo sabía que mi libro se iba a quedar en un ámbito muy restringido, pero empecé a llegarme sorpresas muy gratas cuando, bueno, pues me llamó la cadena SER, me llamó Televisión Española para participar en un documental sobre la Segunda Guerra Mundial, en la cual solo intervenían historiadores de primer orden, y de repente aparece ahí un entrenador personal que contaba una parte de la historia que no se había contado nunca, que es el exilio de mi abuelo en Tánger. Y claro, eso tiene tanto peso historiográfico porque es el comienzo de la lucha antifranquista en la prensa española,
que este señor que estaba haciendo ese documental, pues de repente me llama y dice, no, es que hemos leído tu libro, nos hemos quedado alucinados porque claro, estamos haciendo este reportaje y claro, tocamos un poco Tánger y de repente nadie sabía nada de Tánger, ni de la prensa ni tal, y hemos leído y hemos visto todo lo que tú dices y te vamos a meter en el documental y a entrevistarte, no te importa. Digo, nada, digo, yo encantado. Digo, además me enorgullece saberlo, que le dais la importancia como para incluirme en un documental, Crónicas, que es una de las dos de Televisión Española, que son documentales muy serios, donde todos son catedráticos de historia y de repente aparezco yo. Luego, cuando leyó el libro Jorge Martín de Reverte, que para mí es una referencia, uno de los mejores escritores sobre la guerra civil y el franquismo, la batalla de Madrid es uno de esos libros que a mí me encanta, o la batalla del Ebro, pues cuando leí mi libro, le pedí por favor que fuese a la presentación, bueno, que estuviese con nosotros en la presentación, pues claro, que un hombre como Jorge Martín de Reverte ensalce todo eso, diga, efectivamente, yo llevo toda mi vida estudiando sobre el franquismo, sobre la guerra civil, y esto se me ha escapado. O sea, sí, ¿no? Se me ha escapado, ¿no? Y entonces te das cuenta que has hecho algo importante. Luego me llamó Fernando Sánchez Dragó, me llevó a su programa de libros, que cuando yo lo veía ese programa, claro, yo soñaba, digo, bueno, a ver si algún día me llevan ahí. Bueno, pues claro, de repente me llama, se lee el libro y también pues claro, se queda un poco alucinado con la historia de mi abuelo y dónde llegó mi abuelo. Luego también Radio Nacional, etcétera, o sea, en periódicos, en El País, Semanal, que la acogida ha sido importante. Entonces, claro, en los medios de comunicación ha tenido una acogida muy importante y a mí me ha sorprendido, ¿no? Me ha sorprendido porque bueno, al fin y al cabo, pues es una historia intelectual y hoy la intelectualidad como que me interesa mucho, por desgracia. Pero bueno, a ver si mediante la guerra, porque yo lo que hago es realmente periodismo de guerrilla, pues enseñamos un poco que hay otras cosas interesantes y que bueno, todos podemos aprender esa parte de la historia, que esta es en España. Muy importante. Pues bueno, para los que lo quieran comprar, lo pueden encontrar. Pueden comprar aquí, en la librería Bubo, que está en la calle Belén número 13, en pleno barrio de Toca, pues una librería pues encantadora, con mucho chic, como digo yo. Que por cierto, igual que Chic era una revista donde colaboró mi abuelo en Cuba, que ahí empezó a hacer sus pinitos en los años 21-22. Él empezó a colaborar allí en la revista Chic, que era una revista así muy puntera, muy intelectual en Cuba, y en el diario de la Marina, ahí en Cuba. Y bueno, pues en esta librería pues es un poco, está muy bien montada, a mí me gusta mucho y bueno, se puede comprar el libro aquí físicamente, que hay gente que todavía eso de comprar por internet no le gusta mucho. Y luego pues por internet, tanto en la plataforma de bubo.es o también por los enlaces que tengo puestos en mi web, que es agenciafebus.com, una de ellas, agenciafebus.net. Y luego pues también en los enlaces de Facebook, que en Facebook está por la página de la Epopeya del Chato o por la página de Agencia Febus. Vale, genial, pues muchas gracias. Pues nada.